Capítulo 1. El inicio de la historia de México. En este capítulo se abordará sobre el tema de la Revolución Mexicana que se inició el 20 de noviembre de 1910. Este era un levantamiento contra el entonces presidente Porfirio Díaz y estuvo encabezado por Francisco I. Madero. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido, pero a medida que transcurrió el tiempo, se transformó en una guerra civil. Esta insurrección estaba influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. Corría el año de 1900 y mientras la élite porfiriana disfrutaba del vals y champán, los campesinos trabajaban las tierras de los riquillos. Mientras tanto, en otro punto del país se encontraba un niño vendiendo periódicos. ¡Extra, extra! Los hermanos Flores Magón fundan el Partido Liberal Mexicano. Ira, este garabato, al fin alguien ya se puso contra el Porfirio. ¡Qué bien! Él dándose sus lujos y uno comiendo de sus obras. ¡Vieja! ¿Ya viste esto? Híjoles, ¿cómo nos tiene ese tipo? El periódico Regeneración llega hasta manos del periodista estadounidense Creman, por lo que decide ir a entrevistar a Díaz. Creman y Díaz se encuentran frente a frente. ¿Qué nos podría decir de su gobierno? He gobernado por muchos años, mientras que el país me necesitaba. Sin embargo, considero que es tiempo y que México está listo para la democracia, porque lo que las próximas elecciones no me reelegiré. A consecuencia de la entrevista, surgieron distintos partidos, los cuales competirán en las elecciones de 1910. Uno de ellos fue el partido antireeleccionista encabezado por Madero. Como parte de las actividades del candidato a la presidencia, Pancho inició una gira nacional para conocer las demandas del pueblo. Sin embargo, su pluralidad entre la clase media y alta no era demasiado buena. En 1910 da a conocer el libro de la sucesión presidencial, lo que le permite ganarse a este grupo. Al ver la pluralidad que iba ganando Madero, Porfirio Díaz lo manda a encarcelar. ¿Por qué me aprendieron? Son órdenes del general Díaz, y te callas. Es que esto es un atropello, pero ya verán. Audazmente, Madero logra escapar de prisión y huye a los Estados Unidos. Necesita buscar con urgencia una forma de acabar con el porfiriato. El día dispuesto por Madero llegó. Al llegar al punto de reunión, se llevó una gran decepción. No había tanta gente como él esperaba. Hola, mijito. ¿Cómo has estado? Has crecido mucho, ya estamos listos para la revolución. He estado bien. Bueno, a decir verdad, estoy un poco decepcionado. Esperaba más gente. Mejor me voy a los United. De vuelta a los Estados Unidos, Madero recibe la noticia de que varios grupos han iniciado la revolución, por lo que regresa a México con gran entusiasmo y se pone al frente del movimiento. Vamos con todo, necesitamos tomar Ciudad Juárez. Con estos días no le quedará de otra más que renunciar. Yo tomaré la ciudad, pero necesitaré de tu ayuda, Doroteo, junto con la de tus dorados. Cuenta con mis muchachitos y un servidor. Adelante, señores, que el deber nos llama. Ciudad Juárez fue tomada, lo que significó el triunfo de los revolucionarios, debido a que Díaz presentó su renuncia tiempo después. Hubo la necesidad de convocar a nuevas elecciones en la que resultó triunfante Francisco I. Madero. Sin embargo, esto no terminó con la revolución, ya que la inconformidad del pueblo se hizo evidente. Ese nos vio la cara. Cálmate, compadre. ¿Cómo quieres que me calme? Si ese chaparrito, nada de nada. Bueno, tienes razón. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Yo, Zapata, juntos lucharemos por los que nos pertenece, tierra y libertad. Pero la inconformidad no solo cedía entre los campesinos. Los militares no estaban nadita de acuerdo con la dirección de Madero. Con la salida de Díaz todo se ha ido al carajo. Tienes razón, pero necesitamos un líder. ¿Será mi general Bernardo Reyes? Pero necesitamos sacarlo de la cárcel. Alisten todo, porque mañana a primera hora liberaremos a mi general. Después de la liberación de Bernardo Reyes y Félix Díaz, estos se reúnen con Mondragón y un grupo de militares con dirección a Palacio Nacional. Gracias, Mondragón. Ahora ponme al corriente sobre los espacios ocupados por nuestros militares. Por la mañana nuestros militares tomaron el Palacio Nacional, pero fue recuperado por Lauro Villar, como eso de las 2 horas, por lo que se ha tenido que trasladar a la ciudadanía. Los rebeldes se dirigieron a Palacio Nacional con la intención de tomarlo definitivamente. Madero fue informado sobre los intentos por tomar Palacio Nacional, por lo que decide trasladarse a la ciudad. Pronto, señor Madero, refúgiese en esa casa. Primero entren las mujeres y los niños. Señor presidente, los rebeldes han intentado tomar el Palacio Nacional, pero mi general, Lauro Villar, lo ha defendido como todo un hombre, pero lamentablemente he quedado gravemente herido. Pone, señor presidente, me pongo a sus órdenes para protegerlo y evitar la toma del Palacio Nacional. Le tomo la palabra, señor Huerta. Mañana todos quedarán a sus órdenes para cuidar el palacio. Ese fue el principio del fin. Madero no supo escuchar los consejos de su hermano y con el tiempo se terminaría arrepintiendo de dicha decisión. Mientras Madero confiaba ciegamente en Victoriano Huerta,
Este se reunía con el embajador Henry Wilson. Señor Huerta, necesitamos terminar con esto, pero ya. A mi gobierno no le conviene el caos. Nuestros intereses económicos están en riesgo. Lo entiendo y coincido con usted en que Madero y Pino Suárez comienzan a estorbar. ¿Qué sucede? Exijo explicaciones. Señor Pino Suárez, ¿me podría explicar qué pasa aquí? Por el bien de la nación, hemos de quitarlos de sus puestos y enviarlos a la cárcel. Usted está loco. ¿Pero qué es esto? ¿Qué no sabe lo que hace? Esperen. Madero y Pino Suárez fueron trasladados en coche a la cárcel de Lecumberri. Vamos, y bajen, pegados a la pared. ¿Qué nos va a hacer? ¡Cobardes! Vamos, he dicho a la pared. De pronto, se escuchan dos detonaciones. Los cuerpos del presidente y vicepresidente yacen en el suelo, y con ello, los primeros objetivos de la revolución. Quizás este fue el inicio de la verdadera revolución, que intentará hacer justicia a los hombres de abajo, que no tiene más que la tierra y lo que de ella emana, pero será hasta 1934 cuando sus voces sean escuchadas. La Constitución de 1917. Con vista al acueducto, decía un letrero que colgaba de un pirol. Gregorio caminó hacia el árbol y vio sentado en un banquito bajo la sombra a un muchacho. ¿Quién atiende aquí? Yo soy el peluquero, patrón. No, niño, mejor vuelvo cuando esté el peluquero. Yo soy el peluquero, patrón. ¿Tú? Pues ¿cuántos años tienes, chamaco? 15 cumplidos, señor. Y aunque la peluquería no es de lujo, en esta silla que usted se sentó Venustiano Carranza para que yo le arreglara sus barbas. Muchacho cuentero, a ver, ¿cuándo fue? El año pasado, en noviembre, por aquí pasó el señor Carranza, acompañado de muchos militares. Se bajó del caballo y me ordenó que le recortara. Nada más donde yo te diga, dame tu espejo, me dijo. Me pagó muy bien y hasta me dio propina. Habla poco y muy despacio. El señor Carranza calzaba unas botas de charol que le llegaban hasta la rodilla. En efecto, Carranza y sus hombres llegaron a la ciudad en noviembre del año pasado, así que bien puede ser cierto eso que cuentas. Corte, muchacho, lo de la rasurada luego te digo. Gregorio también había llegado a fines de 1916 a la ciudad de Querétaro. Tenía poco de haberse iniciado en el periodismo. Su habilidad como taquígrafo le había valido la pena para que le encargaran la importante misión de cubrir las secciones del Congreso Constituyente que debía reunirse en esa ciudad para reformar la Constitución de 1857. El joven periodista sacó de su bolsillo unas notas y comenzó a leer en voz alta. Presionan a primera vista el parte y la estatura del jefe supremo. En la mañana del 1 de diciembre de 1916, Carranza caminó con pasos firmes por la calle hasta llegar a la entrada del Templo Teatro Iturbide. Ahí está. ¿Ya ve cómo no son cuentos? Ese día, para la inauguración de las secciones del Congreso del Salón del Teatro Iturbide, estaba la llegada lujosamente. Al fondo habían colocado la mesa directiva. Los diputados se encontraban en sus asientos. Lo prensa en las orillas. Arriba los asientos estaban llenos con gente del pueblo, entre ellos obreros y campesinos. Entonces, ¿usted estuvo ahí, en el teatro con Carranza? Así es, muchacho. Ese día y los que siguieron hasta que se quedó aprobado y se firmó en ceremonia solemne nuestra nueva Constitución. Un licenciado que es mi cliente me dijo que con esa nueva Constitución van a conformar a todos, villistas, zapatistas y carrancistas. La Constitución tiene muchas leyes y mediante ellas se podrán atender a las demandas de la gente que ha estado peleando desde 1910 para exigir justicia. Varios de los artículos de la Constitución están hechos para proteger a los demás débiles. A ver, ¿a quiénes protege la nueva ley? Por ejemplo, a los obreros en el artículo 123 queda esto establecido, que en la jornada máximo para ellos es de 8 horas. Además tendrán un salario mínimo y no le quede buena. Quiero darles el patrón. Eso mismo ley protege a las mujeres y a los niños. Ya no podrán ser contratados como trabajadores niños menores de 12 años. Uy, pues me hubiera tocado esa ley cuando era más niño. Capítulo 3.
se asume el poder en medio del caos. En este capítulo se abordará el tema del huertismo, que es la etapa de la historia de México en la que la presidencia estuvo ocupada por Victoriano Huerta, un militar y político nacido en el estado de Jalisco. Su gobierno se caracteriza por haber despojado al país de las instituciones democráticas, ya que tanto el Congreso como el Senado dejaron de funcionar. La propia llegada de Huerta al poder se debió a un levantamiento sangriento contra los gobernantes del momento, Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino Suárez, para conseguir ser nombrado presidente. Durante este periodo se persiguió amenazar y torturar a diputados. Al estallar la Revolución Mexicana, Huerta permanece en el abandono de Porfirio Díaz, luchando contra Emiliano Zapata y otros grupos agraristas. El nuevo presidente, Madero, desconfía de él, lo utilizará con fines militares para acabar con algunos levantamientos armados. Mientras tanto, Huerta elabora su propio plan para llegar al poder. Después de esto, el 9 de febrero de 1913, Huerta pasa a la acción. La pasión de Huerta, nuestro jefe militar, es usada para gubernamentales. Huerta, para finalizar, convence a Madero y al vicepresidente de que la única forma de salvar las vidas es admitir y huir del país. El huertismo es la etapa de la historia de México en la que la presidencia estuvo ocupada por Victoriano Huerta, un militar y político nacido en el estado de Jalisco. Ya que tengo el poder en mis manos, mandaré a matar a Madero y a Pino Suárez. El Congreso aplaudió su llegada al poder y la Iglesia romanista lo apoyó. Capítulo 4. La lucha. Hace referencia a la lucha de facciones, que fue la etapa de lucha entre los distintos grupos que se crearon en la Revolución Mexicana, que mantenían ideologías e intereses diferentes y que fueron los motivos de la prolongada lucha. Desde su comienzo, la Revolución Mexicana no tuvo un carácter homogéneo, sino que consistió en una serie de revoluciones y conflictos internos, protagonizados por distintos jefes políticos y militares que se fueron sucediendo en el gobierno de la nación. En agosto de 1914 se desintegró el huertismo y Obregón entró a la Ciudad de México, mientras que los ejércitos de Villa y Zapata, que actuaban independientemente de Carranza y que habían logrado destruir diversos y poderosos ejércitos federales en una campaña, no fueron considerados ni convocados para tomar las decisiones que restablecerían la paz y regresarían al país al orden constitucional. Cumplimiento de San Luis Potosí, que establecía la realización de acuerdos entre los jefes revolucionarios para tomar decisiones sobre el rumbo de la revolución. Los jefes militares convocaron a una reunión, la Convención de Aguascalientes, en octubre de 1914. En ella, los jefes militares nombraron al coahuilense Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Nuestro jefe militar te nombra a ti, Eulalio Gutiérrez, como presidente provisional para convocar a las elecciones. No acepto los resolutivos de la convención y como primer jefe del ejército constitucional ordeno que el ejército se vaya para Veracruz. Y fue en Veracruz donde Carranza fijó su gobierno provisional y se preparó para combatir a villistas y zapatistas. Los norteamericanos habían bloqueado y luego ocupado los puertos de Veracruz y Tampico, pero ante los resultados de la convención y el traslado de Carranza a Veracruz, desocuparon el puerto, dándole así al primer jefe un reconocimiento no oficial, mientras que en noviembre de 1914 entraron a la Ciudad de México los ejércitos zapatistas y villistas, acordando un pacto militar para enfrentar al carrancismo. Nosotros, zapatistas y villistas, acordamos un pacto militar para terminar con todo esto del carrancismo. La derrota de los campesinos se realizó mediante la fuerza política y militar en el asesinato, para combatir el apoyo popular a los líderes campesinos. Yo prometo una retribución y dotación territorial en la forma del ejido. El zapatismo no tenía la capacidad de salir de sus áreas de influencia en el sur, por lo que el villismo tendría todo el peso de combates. Primero, en marzo, tratando de capturar los pozos petroleros para alimentar de combustibles a las locomotoras de su ejército. Después, entre abril y junio, en Celaya, León y finalmente en Aguascalientes. En todas las batallas fueron derrotados los villistas y regresaron al norte, mientras que Carranza y su general Obregón recuperaban la Ciudad de México y lograron establecer un gobierno provisional que buscaría regresar al país a la legalidad y la estabilidad.